Hola, bendiciones. Le habla su pastor Alan Morales. Dios le bendiga. Bienvenido al programa suyo, Ligeramente Hablando. Hoy, desde las ruinas de Ujarrás, en Orosi de Cartago, Costa Rica. Un monumento arqueológico nacional maravilloso de 1561. Está construida esta iglesia y hoy es un monumento. Y desde acá vamos a tener la entrevista. Hoy muy especialmente quiero invitar a la misionera Ania Nazario. ¡Ay, gracias! Bienvenida. Gracias, gracias. Dichosa invitada a nuestro programa que hoy se encuentra con nosotros visitándonos en nuestro bello país. Así que qué honor, qué gusto que hoy esté con nosotros, misionera Ania. Amén. Gracias, Alan. Yo estoy bien contenta porque hoy me trajeron a pasear. Me van a entrevistar, pero aprovechamos para ver aquí en estas ruinas tan lindas, tan hermosas. Costa Rica tiene muchísimos lugares bellísimos y este es uno de ellos. Y qué mejor lugar para hacer una entrevista. Ustedes no tienen la oportunidad de ver, pero esto está lleno de flores, jardines. Así que gracias por la invitación, Alan. Con mucho Pues gusto. vamos a la entrevista, a ver cómo Vámonos nos a la va. entrevista de una vez. Bueno, conmigo Dios ha sido bueno y que lo sepa el mundo entero, que no hay nadie como Él, oe, 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 y por eso yo agradecido estoy, con su gracia yo agradecido estoy, con su inmenso amor agradecido estoy, y yo me siento agradecido, agradecido estoy. Okay. You got it. Ahora sí, hermanita Ania, yo no sé si decirle hermana, tía, misionera, Puede decirme pero tía porque soy su tía, hermana en Cristo también, como usted quiera, de y las tres Ani. maneras. Y Ania, pastora también. No, una persona muy multifacética y bueno, sé que va a ser de mucha bendición. Hermana Ania, cuéntenos, para empezar, vamos a sacar un poco el contexto de misionera, de pastora, inclusive de esposa de ejecutivo internacional del reverendo Edgar Nazario. ¿Quién es Ania? Ania Garro Bejarano, ¿cierto? Antes del Nazario. Sí, ¿Quién señor. es Ania Garro Bejarano? Sí, amén. Dios les bendiga. Pues sí, mi nombre es Ania Garro Bejarano. Pues nosotros somos una familia que hemos vivido en Sabanilla de Montes de Oca, este, pertenece a la capital, a San José. Nosotros somos una familia que somos tres hermanas, un hermanito, papi y mami, y una familia que nos iniciamos prácticamente, la cultura nuestra fue católica, nuestra formación fue en la iglesia católica, pero la experiencia que uno tiene cuando conoce al Señor, pues lo hace acercarse más al Señor, querer conocer más al Señor, y ahí entonces llegamos al Evangelio de Cristo. Porque hay personas, Alan, lo importante de esto es ver cómo hay gente que hace el trabajo de evangelización, porque nosotros tuvimos muchas personas que nos evangelizaban y tal vez nosotros no le hacíamos mucho caso, pero ellos no se cansaron de sembrarnos la palabra y así fue que llegamos a los pies de Cristo y conociendo el Evangelio, ¿verdad? Hasta que llegamos a la iglesia de Dios Pentecostal hasta hoy, donde participamos. Soy misionera y como bien dice mi sobrino Alan, el pastor Alan, mi esposo Edgar Nazario, que ya tiene 45 años de ministerio pastoral, que en algún otro momento lo va a entrevistar a él, pero sí, tenemos bastante tiempo con la Iglesia de Dios Pentecostal y mi formación fue aquí en Costa Rica. Eh, no sé si quieres que abunde un poquito más No, acerca de cuál es la formación, todavía pero no, todavía no, ok. todavía no, porque tía en estos días tuvo una actividad con sus compañeros de escuela, ¿cierto? Sí, Cuéntenos un poco esa etapa de escuela, de colegio, eso está bueno. esas cosas, esas anécdotas que seguramente Sí, pues fíjate que recibo una llamada de un compañero
de sexto grado, estamos hablando de escuela elemental, yo tendría que sexto grado viene siendo que como 10, 11 años más o Ajá. menos, que querían reunir a todos los compañeros posibles y entonces ahora que yo vine a Costa Rica, hicieron una reunioncita y me estaba curioso porque yo digo, después de 50 años, ¿conoceré a los viejos que voy a ver? Porque yo también estoy vieja, pues ya uno va sobre los 60, ¿no? Pero fue una experiencia muy bonita, pero lo más que me encantó fue que hay gente que le sirve al Señor. Y yo digo, de verdad que el Evangelio se va extendiendo, porque el Evangelio va alcanzando a todas las personas posibles, ¿verdad? Y por supuesto que están dispuestas a recibir al Señor y escuchar el Evangelio. Hay pastores, o sea, hay compañeros que son pastores, ministros, y pues otros que tal vez no, pero que es una experiencia muy bonita. Después de tantos años, encontrarse con gente después de 50 años, que uno lo que tiene en su mente son carillas de chiquillos. Y ahora ya son personas, ya son abuelos, ¿me entiende? Años de casados con sus cónyuges. Una experiencia muy bonita. Y la etapa del colegio, que salió del liceo Anastasio Alfaro, ¿cierto? Sí, Que en ese entonces era Liceo Señorita, me parece. exactamente el año que yo inicio es el primer año que deja de ser colegio de señoritas. Era el liceo de señoritas Anastasio Alfaro, pero el año que yo entro entonces se convierte solamente en liceo Anastasio Alfaro porque entonces ya los varones entraban. Bueno, antes de eso puedo decir que estudié en la escuela José Figueres Ferrer, que está en Sabanilla, y entonces de ahí pues inicié mis estudios secundarios en el Liceo Anastasio Alfaro. Fue un tiempo bonito, porque aquí en Costa Rica se usa uniforme. Entonces había que tener el uniforme listo, tal vez eran 3 blusitas o 2 blusitas, había que estar lavando y poniendo y preparando, la verdad, porque al otro día había que ponerse el uniforme, pero fue una temporada muy linda y puedo añadir, aparte de eso, de que no solamente fue linda, sino que muy significativa, porque yo me gradué de bachillerato en el Liceo Anastasio Alfaro en 1981, ¿ok? 81. Pero ¿qué pasa? Que como yo conocí al Señor con mis hermanas, ¿verdad? A la edad más o menos de 12, 13 años que yo tenía, ya a los 15, 16 años, yo quise estudiar el Instituto Bíblico Mispa. Y cuando eso, Virgilio y Marta, que eran los misioneros acá, me dijeron, pero está muy chiquilla, se supone que sea de 18 años para arriba, ¿verdad? Pero yo tenía tanto deseo, Alan, de aprender la palabra porque ya había un llamado de Dios, ya yo tenía hambre de aprender la palabra y me hicieron el favor. Me hicieron el favor entonces de firmarme para yo empezar. Entonces yo estudiaba en el Liceo Anastasio Alfaro y los lunes, los miércoles y los viernes yo me iba en bus para San José del colegio. Me iba a la Biblioteca Nacional a hacer asignaciones, tareas, lo que fuera, ¿verdad? Del colegio. Y de ahí me iba caminando a San José, donde actualmente está la iglesia central, para coger las clases de MISPA. Terminaba a las 9 de la noche corriendo a coger el bus, porque si me dejaba ese bus llegaba más tarde. Pero yo tengo que decir algo muy lindo. Miren, es un testimonio porque, bueno, la economía no era la mejor. Había que pagar matrícula, había que pagar mensualidad y no había. Bueno, no había en ese momento. Y yo recuerdo que para que usted vea que cuando uno quiere hacer algo para el Señor y el asunto es de Dios, Dios pone personas que lo bendicen. Y yo le conté a una hermana de la iglesia, nunca se me olvida, no voy a decir el nombre porque ya ella no está con nosotros, pero es algo que ella lo hizo de corazón. Ella era empleada doméstica en una casa y ella me dice, Ania, no se preocupe que yo le voy a pagar a usted la mensualidad. Alan, por 3 años de instituto bíblico, esta hermana me pagó la mensualidad para yo estudiar en el instituto. Y entonces fueron 3 años bien difíciles, porque entonces estudiaba de día en el colegio, en la noche en el instituto, y en 1981 también me gradué del Instituto Bíblico MISPA. O sea que me gradué del colegio, me gradué del Instituto Bíblico MISPA. Me da gracia porque yo iba con medias cortas. O sea, el uniforme era, ¿verdad? El uniforme del colegio con medias cortas y así yo iba al Instituto Bíblico. El celeste y azul. El celeste y azul, la enagua o la falda azul y la blusa celeste. Y medias cortas.
Y así yo venía y fue una experiencia muy linda porque yo digo, Dios mío, ahora yo me pongo a pensar, porque donde yo vivía, mami vive todavía, desde la parada del bus, había una parte bien solitaria, una bajada, una subida, a las 10 de la noche subir eso, para el otro día ir a la escuela, a pie, al colegio, que no era cerca. Yo de verdad que Dios le pone a uno, la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer. Y Dios puso el deseo, pero también facilitó y me suplió económicamente para yo estudiar en el instituto. Hay algo más de 1981, pero lo reservo para después. Ok, no se le vaya a olvidar. No, señor. Usted habla de un llamado, Ajá. significa que usted en la época del colegio, bueno, ya ese testimonio lo contó abuela Dora en el capítulo número 3, ahí lo pueden ir a escuchar, de cómo fue la conversión de esta familia y cómo llegaron a los pies del Evangelio. ¿Cómo fue ese primer acercamiento con el ministerio del llamado en su adolescencia? ¿Fue entonces? Sí, señor. Yo me acuerdo que la Iglesia de Dios Pentecostal hace todavía y hacía unas concentraciones misioneras sectoriales. Y yo me acuerdo que yo tenía que como 13, 14 años y fui a una concentración misionera en Los Anonos, en Los Ajá. Anonos. Y yo fui, pero Alan, después de esa predicación, o sea, como que Dios me confrontó con un llamado, y yo digo, yo anhelo el llamado pastoral. Y entonces yo recuerdo que yo pasé al altar orando, llorando, y yo le decía, Dios mío, pero apenas estoy en el colegio, apenas tengo, qué sé yo, 13, 14 años, ¿qué puedo yo hacer? La cosa es que, nada, ahí fue que yo tuve el llamado directo. Yo digo que fue mi llamado, fue mi experiencia. Ajá. Y yo digo, yo quiero trabajar en la pastoral. Pero Alan, yo no sé si los que vean este video se identifiquen, porque hay muchachas que le huyen casarse con un pastor. Pero yo decía, yo quiero casarme con un pastor, porque Ajá. yo quiero hacer este llamado. Claro, tengo que decirle, ¿verdad? A Alan y a la audiencia, el problema era, o el problema no, la bendición que yo tenía era que yo tenía un modelo, era Marta Figueroa, Virgilio y Marta. Entonces, ver a Virgilio y ver a Marta, que era su ayuda, Marta, que no hacía Marta hacía comidas, hacía esto, hacía convenciones, organizaba escuelas de verano, yo todo eso lo veía. Marta era una mujer que yo siempre anhelé, inclusive cuando estuve en el colegio, un día, usted sabe que a veces hacen dinámicas, Ajá. y le dicen, ¿qué va a hacer usted cuando sea grande? Y, ay, que voy a ser aeromoza, ay, que voy a ser médico. Y yo recuerdo que yo dije, yo tendría 13 años, yo dije, yo quiero ser misionera, porque mi norte, el ideal mío era Marta, ese ejemplo, era un ejemplazo. Yo quiero ser como Marta. Y entonces yo me acuerdo que los compañeros me veían como, esta señora, ¿qué le pasa, verdad? Una misionera, porque en aquel momento misionera era como señalando las monjas, que son Ajá. misioneras, que hacen labor, que no estamos muy lejos de lo que realmente hacemos. Pero nada, así fue mi llamado y desde chiquita yo abracé el llamado y Dios me permitió casarme con un pastor. Así es, qué fuerte eso que usted dice, el ejemplo, el modelo, porque al día de hoy mucha gente no quiere ministerio por un mal ejemplo o un mal modelo que han visto, una mala situación. Y usted tuvo muy buen ejemplo y Sí, un señor. excelente modelo. Ahora, usted habla de casamiento. Bueno, en el año 81 pasó algo muy importante. Quiero saber qué pasó. O cómo conoció, cómo fue ese acercamiento con ese pastor del que usted está hablando. Bueno, vamos entonces a retroceder. En 1979, como nosotros éramos miembros de la iglesia de San José, porque la iglesia de San José, que es la central, inicia no donde está ahora, sino inicia exactamente como a la vuelta en una casita de 2 plantas. Ahí estaba José Muñoz, un puertorriqueño, un viejito, ese fue el primer pastor de San José. Estuvo como 1 o 2 años, no recuerdo, porque uno de niño como que no tiene mucha noción del tiempo, pero ahí fue que entonces, él me celebró mis 15 años, ahí fue que iniciamos, ¿verdad? Después de que viene José Muñoz, entonces ya se inició el diálogo para comprar la propiedad donde está hoy día la iglesia central. Los detalles no sé porque yo verdad que no lo sé, pero se compró. Y ahí, cuando estábamos ahí, entonces el hermano Lucas Nazario y Carmen Nazario
llegaron a ser nuestros pastores. ¿Quiénes eran Lucas y Carmen Nazario? Pues los que ahora son mis suegros. Ellos llegaron de Puerto Rico con un llamado muy fuerte para estar ahí. Tanto Alan, que yo en estos días visité la iglesia de San José y yo estaba mirando que ampliaron, porque el templo no era hasta atrás. Atrás habían como una casita de 2 piezas. Ahí vivían ellos. En 2 piezas vivían los pastores, los hijos. Ahí era la casa pastoral. Ellos fueron mis pastores, claro. Edgar tenía 17 años cuando él vino. Ese es otro testimonio que tal vez él dé en su momento, porque ya, pero ¿qué sucede? Nunca se me olvida, Alan, que un domingo en la noche, un domingo, estaba predicando un evangelista que vino de Panamá, que lo invitaron a predicar, y ese hombre paró el mensaje, y dijo, yo tengo un mensaje de Dios, y señaló, para usted. Claro, cuando usted está en el altar y señala así, la gente dirá, ¿y a quién será, verdad? Uno empieza, será para el de atrás, pero era para Edgar. Y Edgar tenía 17 años. Y Edgar, y el mensaje que yo estaba ahí, yo me acuerdo, no éramos novios, simplemente él llegó, o sea, no fuimos novios inmediatamente. Y entonces Dios le habló, le trajo una palabra profética y le dijo que Dios lo había llevado a Costa Rica y que había un llamado de Dios y que Dios le iba a dar esa descendencia, que había un llamado grande de Dios para él en Costa Rica. Yo sí me acuerdo que Edgar se paró del banco y se fue al altar y estuvo ahí en el altar tirado, ¿verdad? Y el culto siguió, pero me llamó la atención porque usted nunca espera que en medio de una predicación alguien corte un mensaje para darle un mensaje específico a alguien, ¿verdad? Sí. O sea, que fue muy llamativo. Entonces, Edgar empezó su ministerio ahí, que después, como le digo, él en algún momento dará detalles, pero Así es. resulta que entonces, como él se fue a pastorear a los Chiles, a Dos Aguas de los Chiles, con 17 años, él venía a la reunión de pastores una vez al mes, como siempre, y todas eran en San José, en la iglesia central. Y entonces resulta que nos veíamos y ahí como que empezó la llamita, como ese interés, como eso que siente, ¿verdad? Los muchachos cuando se enamoran. Y yo me acuerdo que yo venía caminando y me lo topaba de frente y yo me iba por otro lado porque no quería que me viera. Esa timidez tan corronga, ¿verdad? Como, Usted ¿verdad? estaba ahí, iba a apoyar. No, porque yo era maestra de niños, yo dirigía cultos, o sea, gracias al Bueno, Señor bueno. siempre hemos sido líderes. Ajá. Limpiábamos la iglesia con mami limpió la iglesia por años en San José. Entonces siempre estábamos activos, pero yo era maestra, yo estaba bien activa en las cosas del Señor. Tanto Alan, que había escuela bíblica en la mañana, había culto en la noche, y ese tramo de la tarde, para mí era una fiesta porque nos íbamos a dar cultos al aire libre, evangelizar casa por casa. Yo me acuerdo que papi nos daba el pasaje del bus para que yo fuera al colegio, yo guardaba el pasaje. Yo no me acuerdo cuánto era la plata, pero yo guardaba esa platica, yo la guardaba, ¿por qué? Porque el domingo yo quería quedarme y me compraba un cuartito de pollo con papitas, algo en el chino, lo que sea, para comer y seguir la fiesta hasta el culto de la noche. Eso era todos los domingos. O sea Qué que bonito. era lindo. Entonces la formación, cuando usted se expone, un joven se expone a esto, ¿qué usted espera? Pues aprender más del Señor, fortalecerle más en el llamado. Y entonces cuando Edgar y yo empezamos a interesarnos, él me acompañaba a la parada del bus. Y entonces, claro, iba mami, y hay un montón de gente, ¿verdad? De San José a la parada del bus. Y entonces ahí empezamos a hablar y ya después empezamos entonces, ya él me dijo, ya él era pastor. Lo importante de esto es que como él era pastor, él sabía que no podía tener novia. Él buscaba esposa, él me lo decía. Ajá. Yo busco esposa porque necesito ayuda idónea para mí, para el ministerio que Dios me ha dado. Y cuando vino a la casa, ¿verdad? A hablar con papi y con mami, le dijo, don Alfonso, yo vengo a conocer si usted me permite, ¿verdad? Visitar a Ania, y venir a hablar, a conocerla. Y eran los viernes. Yo salía de la clase del Liceo Anastasio Alfaro, tempranito, y entonces ya en la tarde él estaba y ahí nos sentábamos en el sofá de la sala que tenía vista hasta la cocina porque mami nos veía siempre. Ella nos ponía las butacas muy estratégicamente para ella vernos desde la cocina. Pero estuvimos así como un año y ya después nos comprometimos. Vinieron los papás de él, y ya, ¿verdad? Hicimos una oración y al año y 3 meses nos casamos. Y ya tenemos 43 años de casados.
43 años de casado. Cumplimos este año, sí. Y 45 de ministerio. Edgar tiene 45 de ministerio porque cuando yo me casé, ya Edgar tenía 2 años de pastor. Ujú. Edgar se casó a los 19 y empezó a los 17 la pastoral. Entonces, pero es interesante, Alan, porque yo me casé joven. Yo dije anteriormente que en 1981 me gradué de bachillerato en el Liceo Anastasia Alfaro, me gradué del Instituto Bíblico Mispa y me casé. Esos 3 me casé, que la gente Se dirá, "Ay, graduó de todo. sí". No, y la gente dirá, "Ay, pero qué loca". Yo tenía 18 años, pero no lo recomiendo jamás de la vida, jamás. Pero era un trato de Dios, Alan, porque lo hice joven, tal vez inexperta, tal vez no me aconsejaron. Antes no había mucho consejo. Antes Sí. usted sálvese como El pueda, consejo ¿verdad? era cásese rápido. Ah, El consejo era no duren y ahí sí, 3 cásese meses de novio y rápido, cásese. claro. Ujú. Pero no, Dios nos dirigió. Ahora, yo sí le voy a decir, esto casi nadie lo sabe, pero un día antes, Alan, yo me casé sábado, 19 de diciembre de 1981. Y yo me acuerdo que el 18, que era viernes, ya todo está listo, la comida, todo, traje todo. Yo me arrodillé en la cama de mi cuarto y yo le dije al Señor, Dios mío, yo estaré haciendo bien. ¿Será que estoy tan enamorada que tú me has hablado y yo no te he escuchado? Señor, háblame. Si tú me dices que no, porque yo me estoy casando con un extranjero. Yo sé que tarde o temprano me tengo que ir. Y yo me acuerdo que yo le decía al Señor, Señor, háblame, estoy a tiempo todavía, estoy a tiempo todavía. Si tú quieres hablarme, Señor, háblame y yo me quito. Pero el Señor no me habló, aquí estoy. 43 años de casados y aquí En estamos. diciembre, En 43. O diciembre. sea, estamos hablando que este programa es hoy, primera semana de diciembre, cumpliendo Ya mismo. 44 años este mes. 43. Ah, tiene Sí, 42 en este momento y voy a ya el cumplir 19 de 43. diciembre, Es este que ya mes, yo digo 43 porque ya lo voy a cumplir. yo digo lo mismo, yo digo también mi edad, porque ya la voy a cumplir, pero en realidad no la tengo, Pero ha sido una experiencia muy, muy linda, que muy yo linda. cumplo el 18 de diciembre, ya no se me olvida. ¿Usted Ah, sabía que yo cumplo el 18 de sí, diciembre? sí, y mami el 17. Ah, sí, abuela el Exacto. 17, 17, 18 y 18 19. y 3 días de 19. fiesta. 3 días de pura fiesta. Bueno, eso es algo que vamos a ahondar más, pero como dice usted, en un futuro programa con el reverendo Edgar Nazario, que nos cuente su experiencia. Ya abuela también nos contó su punto de vista de ese noviazgo. Claro, como mamá, Como claro, mamá. claro. En realidad, el miedo era que usted sabía que Edgar Uy. Nazario, bueno, hoy, como estamos al aire libre y no estamos cerrados, no voy a decir la palabra mala, sino que hay mucho insecto. Mucho insecto que nos están comiendo aquí. No lo otro, sino insecto. Pero ya nos pusimos off, todo bien. De hecho, ahora pasó un perro, pero estamos en vivo. ¿Usted sabía que en algún momento, tío es puertorriqueño, no se iba a quedar en Costa Rica toda la vida, iba a salir? Pues fíjate, Ana, yo delante de Dios estoy, yo pensé que me iba a quedar en Costa Rica, porque Edgar amaba Costa Rica, él ama Costa Rica. Él era pastor, estamos trabajando, porque cuando Edgar empezó a pastorear, bueno, él tiene diferentes iglesias, pero cuando yo me caso con él, era pastor en Villa Esperanza de Pavas, en Villa Esperanza de Pavas. Entonces, de ahí, O sea, de Upala, de los saltó, de Chiles. los Chiles, Él, de Dos él, él Aguas. estuvo en varias iglesias de San José, en varias, Ok. en varias. Estuve en Escazú, estuve en Cartago, en diferentes lugares. Y, Pero entonces, cuando yo me caso, está en Villa Esperanza de Pavas y de pastor. Ya después fuimos a Vargas Araya, porque como somos de Sabanilla, nos quedó bastante cerca y le dieron la iglesia, lo instalaron en Vargas Araya y ahí estábamos cuando salimos de Costa Rica. Pero yo le digo, yo la verdad pensé, no, aquí me quedo, porque es que tenemos la vida hecha. Ya teníamos 2 hijos. Josué tenía, cuando salimos de Costa Rica, 3 añitos. Y Stephanie. Tengo una herediana y una alajuelense. Tengo uno de cada, tengo mis 2 hijos mayores, nacieron en Costa Rica, son costarricenses. Pero nada, Dios hace como Él quiere, ¿verdad? Y nos ha llevado a que hay mucho que contar de eso también. Sí, ¿cómo fue esa noticia? ¿Cómo llegó esa noticia a decir, bueno, vamos a salir a Costa Rica, es el momento como familia, con 2 bebés, porque eran bebés,
¿Hacia dónde? ¿Cómo fue ese momento ministerial? Bueno, ok. Yo recuerdo que le llegó una carta a Edgar, una carta de Puerto Rico, de la oficina internacional, invitándolo para que fuera misionero al Perú, misionero representante. Porque aquí en Costa Rica Edgar no era misionero representante, era Vigilio y Marta, era un misionero auxiliar, o sea, pero de todas maneras era pastor. Él era residente, era un tico, era un tico más. Pero entonces al ser misionero representante, tenemos que irnos al Perú. Cuando Edgar me dice a mí eso, ay, Alan, yo le digo, ay, no, yo no me voy de Costa Rica, no, estamos bien aquí, hay mucho que hacer en Vargas Araya, y no. Pero yo me acuerdo que Edgar me dijo, Ania, vamos a orar. Y cogimos aquella carta, aquel papel, y la pusimos en la cama. Y Edgar me dice, vamos a orar. Alan, hay oraciones que Dios, no tiene que ser oraciones de 1 hora ni largas, de 1 minuto. Una oración corta de 1 minuto que hicimos. Pregúnteme, ¿qué pasó después de esa oración? Pregúnteme. ¿Qué pasó después de esa oración? Después de esa oración, la actitud que yo tenía se quitó. O sea, como que me ablandó el corazón, Esa negativa. esa negatividad, y como que entonces di la opción y la oportunidad a hacer la voluntad de Dios, cual fuese. Y nada, en 1986 salimos de Costa Rica para Lima, Perú, a ser misioneros con mis 2 hijos. Todavía Virgilio estaba de misionario. En ese momento ya Virgilio y Marta ya no estaban, ya se habían ido. El que estaba de misionero, representante, y el que nos despide es el reverendo Carlos Vizcarrondo y su esposa Marta. Ellos son los que nos despiden oficialmente. Oficialmente, en el 86. En el 86. Salen como misioneros representantes al Perú. Al Perú. Y se puede decir que desde entonces hasta la fecha no volvió a vivir en Costa Rica. Desde 1986 a este año que estamos 2024, no, yo vengo, claro, vengo todos los años, pero a vivir no porque no queramos, me encanta, o sea, me encanta. Tanto es, Alan, tanto es así, que los chiquillos míos, ¿a dónde usted cree que vienen de vacaciones? Eso sí me consta, y conocen más Costa Rica que yo. Vienen a Costa Rica porque ellos saben que tienen Sí. familia aquí, ellos vienen a ver la familia en Costa Rica y pasean. O sea, nos encanta, pero Dios no lo ha permitido. Y los esposos de las primas, que son puertorriqueños, y otros, los dos, ¿verdad? Son puertorriqueños. Sí, medios americanos. Medios americanos. Les encanta Costa Rica y siempre agarran para acá, con sus familias también. Exacto. Eso sí es cierto. Pero Dios no lo ha permitido, pero nada. Aquí lo importante no es donde usted está, Alan. Y a las personas que nos escuchan, no es donde tú estés, es donde Dios quiere que tú estés. Porque hay un propósito de Dios, hay una voluntad perfecta de Dios, y eso es lo que tiene que uno estar claro, donde Dios quiere que yo esté. Y Dios nos va ciñendo, Dios nos va dirigiendo, Dios nos abre puertas por un lado, nos cierra puertas por otras, y uno camina, Dios abre paso y nosotros caminamos. Ese despido de la familia, el desapegarse de la familia, costó mucho. Sí, muchísimo. Estamos hablando para 1986. Alan, en aquel momento todo era por carta. Cierto. Todo era por carta. Usted quería comunicarse con alguien, había que abrir un papelito, un sobre, llenar la carta, ir al correo, echarla, o sea, mucho trabajo, ¿verdad? Y a veces las cartas se tardaban 1 mes en llegar, no había noticias, no como ahora, que está la tecnología y videochat y nada, eso no había nada. Todo era por carta. Inclusive, yo le voy a contar una anécdota del campo misionero, porque la Iglesia de Dios Pentecostal, debo decirlo, la Iglesia de Dios Pentecostal cuida a sus misioneros. O sea, ellos tienen su partida, sus gastos, todo lo que el misionero necesita, se lo hacen llegar. Y recuerdo que en aquel momento era por cheque, llegaba como un cheque, se enviaba por correo. Eso tardaba, si no se perdía. Eso tardaba, y yo me acuerdo que un día estábamos a final de mes. ¿Usted sabe lo que pasa a final de mes? Claro. A final de mes no hay arroz, no hay frijoles, se acabó, no hay plata, no hay gas. No habían soles en Lima para comprar. Y ay, Dios mío. Y yo recuerdo que íbamos de donde vivíamos a la casilla de correo. Era como media hora en bus. Había que coger un bus. Y cogimos el bus con los chiquillos. Y cuando llegamos a Lima, Edgar siempre abría el buzón del correo.
Y yo le dije, porque esa mañana, esto es lo que no les dije, esta mañana yo le dije, ay Señor, estamos sin nada. Dios mío, si vamos al correo, Dios mío, ojalá hubiese, aunque sea un sobre con $10. Ay, aunque sean $10, Dios mío, $10 cambiando las soles, era mucha plata. Y se compraba una buena compra de comida, ¿verdad? Una buena, sí, una buena compra. La cosa es que yo le digo, Edgar, deme la llave, yo quiero abrir el buzón. Y Edgar me lo dio, yo abrí el buzón y había una única carta. Y yo abrí esa carta, Dios mío, esa carta. Y esa carta antes, para la gente que no sabe, antes los billetitos los envolvían como en papel aluminio. Ajá. Y los volvían en papel aluminio, como quien dice, para que la gente no vea lo que hay ahí. Ajá. Y entonces yo me acuerdo que venía un papel aluminio. Y entonces yo abro el sobrecito y el remitente era de un joven estudiante universitario de Puerto Rico. Que dicho sea de paso, uno piensa en un joven universitario, ¿qué dinero tiene? Si más bien los muchachos andan buscando, ¿verdad?, para pagar sus cosas. Y cuando abro, había un billetico, Alan. Pregúnteme de cuánto era. ¿De cuánto era ese billetico? El billete era de $10. Cuando yo le di, yo Oh. alababa al Señor y Edgar me decía, Ania, ¿por qué? Edgar, es que yo esta mañana le pedí al Señor, le oré al Señor, Señor, mándanos aunque sea una ofrendita de $10. Y resulta que Edgar, ¿sabe qué me dijo Edgar? Ania, Hubiera pedido ¿por 100. qué no le pidió un billete de 100? Eso fue una anécdota, pero fue real, Eso No, es fue cierto. una experiencia muy linda porque en Perú, usted me habla de que me hizo falta la familia así. A veces se sufre de depresión, nostalgia, porque es otra cultura, otras costumbres, otra comida, el clima es diferente. Ahora la gente no, la gente es bellísima. La gente peruana, es más, yo, por mis facciones, yo soy media india, o sea, pelo negro, morena, yo pasaba como peruana, pero la gente es muy amable, entonces eso ayudó a que tal vez la melancolía, la ausencia de la familia, pues tal vez no hiciera tanto, ¿verdad? No hiciera tanto meollo. Exacto. Excelente. ¿Están en Perú cuánto tiempo? Estuvimos 2 años, pero Vamos a fueron, hacer, no, pero fueron 2 años intensos, Alan, porque sí, para 1986 ajá, era cuando estaba muy activo estos movimientos subversivos terroristas, Sendero ajá, Luminoso, ajá. ellos ponían bombas, secuestraban gente. Fue un tiempo difícil, fue un tiempo muy difícil, pero Sí, estuvimos es ahí, que Dios nos guardó. para hablar de Perú y del trabajo de Perú o de cualquier país misionero, hay que irse a su contexto histórico, político, económico, porque no es lo mismo hoy. Creo que estaba también algún tipo de régimen en Latinoamérica. He visto muchos regímenes, Mussolini, creo que es uno de ellos. En fin, hay varios ahí temas. Chile también estuvo en un régimen. Entonces, el trabajo misionero, así sea, uno cree que, vamos a trabajar en Europa, que eso hablamos luego, que también creo que usted estudió como misioneros en Sí, Europa. Europa, vamos a trabajar, que va el trabajo en una iglesia, así sea en el lugar más próspero, es difícil. Pero vamos a hacer un mapeo, más o menos. Ustedes estuvieron 2 años en Perú intensos, porque es sí, un trabajo fuerte a sí. nivel de ahí, ¿a dónde Estuvimos van? en Perú 2 años, salimos en 1986 de Costa Rica hasta el 88 en el Perú. En 1988 salimos del Perú y lo que más nos motivó, Alan, no había llamado, había deseo, pero el ambiente era tan peligroso que a nosotros nos daba miedo. Ya José iba para la escuela. Y Ajá. entonces este tipo de dinámica, de bombas, de secuestros, de cosas que habían en aquel momento, nos atemorizaron un poquito y nosotros queríamos que nuestros hijos estuvieran seguros. Uh-huh. Entonces esa fue una de las señales que le pusimos al Señor. Se nos abre la puerta para ir a Los Ángeles, California. Ahí entonces en una bienal que fue en Chicago, entregamos la posición de misiones del Perú y entonces eh, en Chicago llegamos, nos mudamos para Los Ángeles, California, que hay mucho que contar, porque cuando llegamos a Los Ángeles, California, hay unos detalles que no son muchos detalles, pero sí quiero mencionarles que éramos 2 adultos y 2 niños. Uh-huh. Solo tenía 2. Y entonces yo me acuerdo que nosotros no teníamos nada. Y llegamos a una iglesia nuestra allá y el misionero, Carlos Juan Rivera, que inclusive es
es padre, o vamos a decir, él abrió la iglesia o la obra en diferentes lugares, ya él partió con el Señor, él nos recibe. Entonces, en la iglesia, él hace un llamado a la iglesia y le dice a los hermanos, hermanos, si usted tiene algo que le sobre, que es bueno, unos cubiertos, unos platicos, unas ollitas, que si plancha, que si cama, que si cosas así, que si mesa, silla, lo que no teníamos nada. Nosotros vinimos con las maletas del Perú y empezaron los hermanos a traer cositas. Yo me acuerdo que nos regalaron una camita de una plaza. Eran 2 colchones, que era para una persona. Nosotros los separábamos, los tirábamos al piso y ahí dormíamos los 4. O sea, era tan bonito. Yo digo, y los sofás que encontramos en un basurero, porque en los Estados Unidos a veces la gente bota Desecha cosas cosas buenas. buenas, sí. Y yo me acuerdo que caminando por la calle encontramos unas butacas muy buenas. Claro, cuando nos sentamos nos dimos cuenta que no eran tan buenas porque estaban como quebradas, pero, o sea, llegamos, así empezamos, Alan. Y no me da vergüenza decirlo porque Dios no es que diga caramba, y Dios no le suplió, no, porque esos fueron nuestros inicios. Ya después nos prosperó el Señor y nada, uno va cambiando de estatus de cierta forma, pero yo lo recuerdo con mucho cariño porque es la vivencia. Inclusive nos regalaron a la gente que sabe de carros un Nova, que eso tragaba gasolina, yo no sé qué tipo de carro era, un carro grandote, que eso era un escándalo, porque de ahí la gente no lo quería y nos lo dieron, no teníamos nada, es lo primero que había. Pero Dios nos bendijo, Dios nos prosperó, ahí abrimos entonces algo importante, cuando terminamos el campo misionero, teníamos un ahorrito, una plática que habíamos ahorrado, que con eso podíamos comprar lo que necesitábamos, pero Edgar mejor prefirió usar esa plata para rentar un local y empezar una obra. Entonces, rentó un local que de día se veía mucha gente pasaba. Y nosotros como somos nuevos, diga, aquí está buenísimo. O sea, Hay ustedes mucha gente que llegaron pasa. ahí, Ujú. no les dieron iglesia. No. Le ofrecieron sí a Edgar en algún momento, pero Edgar orando al Señor no sintió que era el lugar. Ujú, Porque aunque Alan a veces se ve, pero si no es de Dios, no es de Dios. ujú. Y Edgar sintió que no era. Lo llevaron a San José, California, y no. Entonces él dice, no, el Señor me movió en East LA, en el este de Los Ángeles, no hay obra, hay mucha pandilla, hay mucha gente y ahí no hay iglesia. Vamos a ver, abrir obra ahí. Y ahí entonces vimos ese lugar que mucha gente pasaba. Cállate. Cuando llegamos en la noche, ahí no había ni un alma, porque eran fábricas. Entonces en el día caminaba mucha gente y pasaba, y en la noche ni un alma se veía. Pero nada, ahí empezamos. Dios nos bendijo, las almas se fueron añadiendo. No teníamos carro. Edgar pudo haber usado ese dinero para comprarse un carro, porque el Nova se quedó por ahí tirado y ya no servía. Y hoy, miren esto, los milagros grandes, es que Dios hace milagros. Mire, cuando uno trabaja para el Señor y cuando uno se da para el Señor, Dios le da a usted lo que necesita. Viene una hermanita que es una empleada doméstica de una casa, que ella estaba encerrada, trabajaba de lunes a sábado o de lunes a viernes y los sábados salía y ella venía al culto y le dijo un día, pastor, el Señor me dijo que le diera el carro, que le regalara el carro. Era una Subaru bien buena, una guaguita, o sea, como una, yo digo guaguita, un carrito bien bonito, ¿verdad? Y cuando Edgar le dicen eso, Edgar dice, hermana, pero yo no se lo puedo pagar, porque a veces uno le dice, se lo regalo a un precio barato, ¿verdad? Ajá, ajá, Edgar ajá. pensó eso, captó El eso. tico todo es Sí, sí, regalado, sí. pero estamos Regalado, cobrando. pero estamos cobrando un precio barato. Ajá. No, pastor, usted no entiende. Tenga la llave, yo se lo regalo. Y nos regaló ese carrito. O sea, que los milagros que Dios hace cuando usted no se mide y da lo que tiene que darle al Señor Ujú. y no cuestiona, Dios siempre suple. Dios siempre suple. Eso fue nuestros inicios, pero después compramos mueblecitos, ya compramos otras cositas. O sea, fue el inicio. Fuimos prosperando poco a poquito. Poquito a poquito. Y Sí. la iglesia fue prosperando también. Sí, cuando nosotros salimos de Los Ángeles, California, quedó más de 100 miembros en la iglesia. Cuando salimos de ahí, Y salieron de ahí para Orlando, Florida. para Orlando, Florida. Ya ahí se puede decir que fue donde mayormente estuvieron. Es Porque correcto. en California estuvieron, ¿qué? Como 5 años. 5 años. Pero Más o ya Orlando, menos. Florida, sí yo me acuerdo que sí llevaban buen tiempo, más de 9, 10 años, no sé cuántos. Nosotros manejamos 4 días y 4 noches
desde California hasta Orlando, Florida, con toda la mudanza y con 4 chiquitos. Los otros dos sí, le porque nacieron me nacieron 2 en Los Ángeles, California, a Keila y a Danielito. Entonces, Danielito era un bebé y manejamos 4 días, 4 noches para llegar a Orlando, Florida. Dicho sea de paso, allá están los chiquillos míos. Allá se casaron, allá viven, tienen sus familias. allá tienen todo. Sí, señor. Y en Orlando, Florida, se establecieron, ya ahí sí iban con iglesia, ahí fueron trasladados. Sí, señor. Sí, señor. Ahí nos trasladaron para una iglesia que no tenía pastor, que está en Forest City Road. Ahí está la iglesia. Hoy en día todavía está la iglesia, es un templo nuevo y todo, pero ahí llegamos. Ahí llegamos, estuvimos, no quiero fallar, pero no sé si fueron 4 o 5 años que estuvimos ahí de pastores. Yo me acuerdo ver a tía Ania en fotos cuando celebraban siempre los cultos misioneros, muy a lo tico. Donde sea que usted estaba, siempre llevaba el sazón costarricense. Le gusta vestirse con el traje típico, la bandera, y siempre le hacía alusión en los cultos misioneros, al día de hoy, incluyendo la Claro, iglesia donde están en Santa Rosa 2 de Bayamón, claro. le mete sazón tico. ¿Cómo es vivir todas las experiencias, tanto de ministerio, usted venía para acá a Costa Rica de paseo, sentir esa nostalgia de voy a celebrar el mes misionero de Costa Rica, hablar de su país sabiendo que estaba de largo, alguna bienal o convención, ver la delegación costarricense y decir, uy, esos son los míos, yo soy de ahí. ¿Cómo es esa experiencia? Ay, un orgullo, me sentía como Miss Universo yo. No, lo que pasa es que, acuérdense que la Iglesia de Dios Pentecostal es una iglesia, movimiento internacional, son misiones a nivel mundial. Entonces siempre la gente anhela conocer otros países. Y yo que soy de Costa Rica, si estoy en medio de un ambiente de puertorriqueños, ellos quieren conocer mi cultura. Entonces yo traigo mis raíces, cocino, hago gallo pinto, hago cositas así, enseño lo más lindo que tiene Costa Rica, los volcanes, el traje típico. Yo tengo 3 trajes típicos, 3 en casa. Algo que las semanas se vistan, yo me he visto. No, porque lo que pasa es que donde quiera que uno está, pues uno es costarricense, Alan. La gente dirá, porque yo sí me casé con un puertorriqueño y en mi casa se cocina puertorriqueño porque es que él no es tico, ¿me entiende? Pero mi cultura y mis raíces siempre están. Es más, yo le voy a decir así algo. Yo en Puerto Rico, yo hablo y me dicen, señora, ¿de dónde es? Y Edgar me dice, Ania, pues trate de hablar como un puertorriqueño. Edgar, yo soy así. O sea, yo tengo mis dichos, inclusive la pajilla. Ajá, ajá. ¿Qué es la pajilla aquí en Costa Rica? En la pajilla es donde se toma el refresco, y se pone Exacto. aquí y se toma el refresco. Exacto. Entonces yo voy a un restaurante y yo le digo a los muchachos, regáleme una pajilla. Y ellos me entienden. Y Edgar me dice, Ania, no se llama pajilla. Y no Se es llama en regáleme, Puerto Rico, sí, exacto. Se llama sorbeto. Aquí en Costa Rica es otra cosa. sorbeto, Y yo digo, ajá. regáleme, porque allá en otros países, aquí regáleme es todo, ¿verdad? Ya uno sabe que uno tiene que pagarlo. Pero allá regáleme es que la gente piensa que yo quiero que me regalen las cosas. Es un dicho, pero hay cosas que yo las sigo diciendo y la gente me entiende. ¿Me Y es entiende? que eso es lo más importante, no perder su esencia. Claro, Dios claro. los ha movido, aunque la gente con solo el hecho de que estén en el extranjero creen que están bien, pero todos estos detalles, la mudanza, ir a buscar muebles de segunda, ni de segunda, del De basurero, basurero, sí. eso se llama amor a la obra, aún estando en los Estados Unidos, en el disque sueño americano. Lo que pasa es que, Alan, a veces hay un dicho que yo lo hice mío. No me acuerdo exactamente cómo dice, pero dicen, o sea, que la gente ve su presente, ve su gloria, pero no conoce su historia. O sea, Dios nos ha llevado de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, sí hemos prosperado en muchas cosas, pero la gente no sabe cómo iniciamos. O sea, mi hermana, su mamá, sabe que nosotros todos los años, después de que terminaba el colegio, ¿qué hacíamos? Ir a coger café. Era la manera en que nosotros nos comprábamos la ropa de Navidad. O sea, hay cosas que a veces uno no puede dejarlas de olvidar, o sea, dejarlas en el olvido, porque es nuestra base, es lo que Es nos nuestra, formó. es nuestra Y raíz. exacto, y son nuestras raíces y eso tiene mucho, para mí tiene mucho valor. Sí, eso es muy cierto. Y ese es el objetivo de este programa, también
recordar nuestras bases como iglesia en Costa Rica. Ok, en Orlando estuvieron mucho tiempo. Me acuerdo que tío también fue presbítero o parte del ejecutivo, me parece. Usted se desarrolló mucho en el área de mujeres. Cuéntenos un poco cómo fue ese desarrollo. Porque de Orlando creo que ya de Orlando se cruza el trabajo con la internacional, si no me equivoco. Bueno, ok. Vamos un poquito para atrás. Edgar en California, Edgar llegó a ser presidente del concilio, que ahora se le dice obispo, en California. Cuando llegamos a Orlando, Edgar estuvo también 8 años como obispo o presidente en aquel momento. Ahora se dice obispo internacional, perdón, obispo regional. De la región sudeste. Cuando estamos en Orlando, que ahí donde nos quedamos, Edgar recibe una invitación para pastorear en Fajardo Pueblo, que pertenece a Puerto Rico. Es una ciudad al noreste de Puerto Rico. Y entonces fuimos a Fajardo Pueblo a pastorear. Pero ya nosotros estamos en la edad de los 50 y piquito, ¿verdad? Y entonces dice, vamos para allá, estamos allá, nos va a llegar la edad de jubilarnos o pensionarnos allá. Esa era la idea nuestra, humanamente, ¿verdad? Humanamente. Porque uno siempre todo lo tiene como que quiere controlar y medir todo. Pero, y entonces Edgar ahí sí ha sido miembro del ejecutivo, ¿verdad? Y del consejo. Pero en ese momento particular le hacen, y me adelanto porque tengo que hacerlo, siendo pastores en Fajardo, la invitación para ser supervisor en Europa. Supervisor en Europa. En Europa sí están varias iglesias, diferentes países. En África también tenemos, y en Oriente Medio tenemos en Israel, en Tel Aviv, hasta el día de hoy tenemos una iglesia. Y el propósito era que él fuera a supervisar Europa, África y Oriente Medio. Supervisar y tratar de organizar para crear una región europea. O sea, como establecer las bases, ¿verdad? Para entonces llevarlos a otro nivel. Entonces, estando en Fajardo Pueblo, que nosotros pensábamos, aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Sí, y ahí pues, pasaban los 50 años de edad. Y entonces Dios nos sorprende con esto, que no fue una decisión precipitada. Nos hicieron la invitación, pero nosotros estuvimos orando varios meses, orando al Señor, porque, ay, Dios mío, eso está muy lejos. Eso sí que está lejos. Y otro continente, aparte de que yo soy bien pegada a mis hijos, ¿verdad? Una cosa de Puerto Rico a Florida, que están ellos, que venir desde Europa, o sea, totalmente como un poquito contraproducente para mi pensar. Pero orando al Señor y orando al Señor, es que la oración Dios siempre en la oración trae respuesta, Alan. Porque uno tiene un pensar humanamente, todo lo tiene calculado, bien movido, esto voy a hacer así, y resulta que no es lo que Dios quiere. Pero en la oración Dios nos cambió, Dios nos hizo sentir que era el momento, ¿verdad? Y nos fuimos entonces para Europa, radicando en Madrid, España. Madrid, España. En Madrid, España. Volviendo un poquito atrás, antes de irnos para España, como esposa de un obispo, en este caso Edgar, no podía pastorear. Edgar no pastoreaba. ¿Por qué? Porque son posiciones a tiempo completo. Entonces la hermana Ania no hacía nada. No hacía nada. No hacía nada. Mosquito. Resulta que entonces Dios me pone una inquietud, Alan. Porque cuando uno viene a ver, cuando a la casa empiezan a entrar llamadas de teléfono que no son miembros de iglesias, que no son hermanitos, sino de pastores, de esposas de pastores, de hijos de pastores, situaciones serias. Yo me di cuenta que había una gran necesidad en la familia pastoral. Y para el 2000, exactamente en el año 2000, estando Edgar de obispo en el sudeste, empezamos a trabajar con las esposas de pastores. Y creamos entonces lo que hoy día se conoce como CEPAMI. CEPAMI son las siglas de Confraternidad de Esposas de Pastores y Misioneras. Y entonces empezamos esa confraternidad a trabajar con las esposas de pastores. La inquietud era trabajar, ayudarles, darles herramientas para que ellas, surgieran, fueran ministradas.
porque dentro de la familia pastoral, y si hay pastores que nos están viendo, saben perfectamente que hay mucha necesidad en la esposa del pastor. La esposa del pastor necesita que se le ministre, que se le levanten las manos, que se le ayude, que se le ayude, ¿no? Ujú. Y organizamos en un lapso de 10 años 5 congresos de mujeres para esposas de pastores y mujeres líderes. Y fue una bendición maravillosa. Tuvimos un alcance espiritual poderosísimo y sobre todo dimos herramientas a Ujú. muchas mujeres que hoy día son tremendas líderes y ellas inclusive han continuado haciendo estos congresos a otro nivel, aún mayor. Fantástico. Ujú. De eso se trata. Exactamente. Eh, Esos congresos, el trabajo de las esposas de pastores, la familia pastoral, esos trabajos en general, el viaje a Europa. En Europa también hay un acontecimiento que es la enfermedad en la cual tío recae, el peso que una esposa conlleva, los votos, famosos votos de la enfermedad y en la salud y en la pobreza y en la riqueza y todo eso que han vivido, todas esas experiencias. Pregúnteme qué sigue. ¿Qué sigue, Sigue una pastor? segunda parte porque se nos acabó el tiempo y yo no voy a correr. No, y ya está cayendo gotitas de No, agua. no, pero eso lo vamos a grabar ya mismo. Nada más vamos a ponernos un poco de off por los moquitos y vamos por una... Uy, sí, está cayendo agua. Sí, Vamos para una segunda parte. Así que en este mes de aniversario, con suerte, el día de su aniversario, sacamos esta segunda parte, el 19 de diciembre. perfecto, muy bien. Así que estén atentos, ha sido espectacular, se me fue rápido, pero no voy a correr. Así que la próxima, el próximo capítulo de Ligeramente Hablando, segunda parte, en este maravilloso mes, que ya estamos finalizando año 2024 y deseando un gran éxito. Bueno, así que, manita Ania, vamos a sacarle Amén, más amén. jugo. Claro que sí. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones.